En este video vamos a ver cómo calcular cuantiles con datos sueltos o a granel. La definición que les mostraré aparece en el libro nuevo de octavo del Ministerio del 2020. Esta es la definición que aparece en el libro. ¿Ya? El libro, en todas las partes que dice aprende, trae la teoría. Y esta de la página 183. Dice, una de las medidas de posición son los cuartiles, ¿ya? Que debo destacar, dar énfasis, ¿sí? Y dejar claro que en distintos libros, en internet, ¿sí? Los cuartiles que empiezan en este caso con la letra C, algunas personas la ponen con Q, ¿sí? Y otras personas deciden ponerla con C para no confundir los cuartiles con los quintiles, ¿ya? Yo en la clase de la semana pasada les puse la fórmula con C. Entonces nosotros lo vamos a trabajar con C. Ese es un acuerdo que se toma y en este caso lo vamos a hacer con C. Entonces vamos a cambiar esto por una C. Ya, entonces sabemos ya que si tenemos un entero, en este caso imaginémonos, no sé, un brazo reina, ¿ya? Acá está el brazo reina. Entonces, el brazo reina, yo lo quiero, si son cuartiles, viene de 4, lo quiero dividir en 4 partes. Tenemos una parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes. ¿Cuántos cortes tengo que hacer? Tengo que hacer un corte, 2 cortes, 3 cortes, ¿cierto? Entonces, por eso es que se habla del cuartil 1, del cuartil 2 y del cuartil 3. ¿Ya? Para que lo tengan claro, ¿sí? Entonces acá también vamos a cambiar estas Q por C para que no nos confundamos, ¿sí? No es que otras personas estén mal y nosotros estemos bien, o nosotros estamos mal y otras personas estén bien, que lo hagan con Q, pero yo lo voy a hacer con C y otras personas también lo hacen con C para no confundir los cuartiles de los quintiles. Ya, entonces dice que para calcular el cuartil, ¿sí? C, vamos a cambiarlo. Todo lo que sea Q lo vamos a cambiar por C. ¿Sí? Se deben ordenar los n datos, ¿sí? Si yo tengo una selección de 8 datos, 10 datos, 13 datos, los datos que sean, ustedes los tienen que ordenar de forma, que dice acá, forma creciente. ¿Qué quiere decir de forma creciente? ¿Saben? Eso significa que lo tienes que ordenar de menor a mayor. Del menor dato hasta el mayor dato. Recuerden que siempre esto se calcula con variables cuantitativas, ¿cierto? Por eso yo hablo de menor a mayor. Porque yo sé que un número es menor que otro, pero no así en datos cualitativos. Ya, entonces tienen que calcular esto que está acá, ¿sí? ¿Por qué dividido en 4? Porque estamos hablando de cuartiles. ¿Sí? En el libro también aparece otro mismo recuadro con estas mismas características, que en vez de ser cuartiles, son percentiles, ¿ya? Que es lo que se trabaja en octavo, solo cuartiles, y percentiles. Y entonces en vez de 4, en ese caso va a ser 100, pero se trabaja de la misma manera, ¿ya? Solo fíjense, si la pregunta de la prueba, del control, de lo que sea, dice cuartiles, ustedes dividen en 4. Y si dice percentiles, ustedes dividen en 100. Ya, en este caso vamos a quedarnos con el 4. Entonces lo primero es calcular eso. Entonces sabemos que n es el total. Sabemos que k es el cuartil que nos están pidiendo, ya sea el primero, el segundo, el tercer cuartil. Y dividido en 4 es porque nos piden que dividamos el total en 4 grupos, ¿ya? Para saber cuánto llevamos acumulado
hasta el primero, el segundo y el tercer cuartil. ¿Ya? Recuérdense que hasta acá llevamos acumulado, ¿cierto? 25%. Hasta acá, si yo avanzo, llevamos acumulado el 50%, y si avanzo, llevo acumulado el 75%. ¿Ya? Entonces el cuartil 1 en realidad nos preguntan por el 25% de los datos, el cuartil 2 nos preguntan por el 50% de los datos, y el cuartil 3 nos preguntan por el 75% de los datos, ¿ya? Que se han acumulado hasta ese corte. Entonces acá viene lo importante, ¿ya? Lo importante, donde tienen que escuchar muy bien y grabarse esto, memorizárselo. Entonces, vamos a tener dos casos cuando calculemos esta multiplicación, n por k dividido en 4. Vamos a tener un caso que el resultado de esto, ¿sí?, sea un número entero, como acá lo subrayé. Si es un número entero, hay que proceder con lo siguiente. Tienes que sacar el promedio ¿de qué? Del dato donde se encuentra ese número, ¿ya? Esa posición. Recuérdense que cuando ustedes encuentran el C1, el C2, el C3, es la posición, ¿ya? En la posición. Entonces tú te fijas en el dato que está en esa posición y el dato que viene en la siguiente posición. ¿Y qué tienes que hacer con esos dos datos? Sacar promedio, ¿ya? Ahora estoy explicando con palabras, pero después lo vamos a ver a través de un ejemplo, para que quede más claro. Y tenemos otra opción. Al calcular n por k dividido en 4, tenemos la opción en que el resultado que nos da acá, ¿sí?, nos dé un número decimal. Entonces, ¿cómo procedes cuando te da un número decimal? Y esto es lo importante y lo que tienen que saber, ¿sí?, es que si el número que nos da es decimal, ustedes tienen que sacar esto que está acá. ¿Ustedes pensarán, ¿esos son unos paréntesis? No, no son unos simples paréntesis. Esos paréntesis que están ahí de esa forma se llaman, como lo puse acá, paréntesis naranjo. Ya no significa que siempre va a estar naranjo, sino que este paréntesis de este tipo, en este caso, ¿sí?, significa la parte entera de lo que haya dado. Por ejemplo, si a usted le dio como resultado acá 2,5, la parte entera de 2,5 es 2. ¿Sí? Si a usted acá le dio... Vamos a borrar esto. Entonces, si usted acá le dio 2,5, la parte entera de ese 2,5 es 2. Porque todo lo que está después de la coma, toda la parte decimal, se elimina, se omite. ¿Ya? A eso se refiere acá estos paréntesis que son la parte entera. Entonces, si le da, no sé, 4,5, que es un decimal, estaríamos dentro de la segunda categoría, que dice que hay que sacar la parte entera, ¿ya? Si usted tiene y le dio aquí 4,5, recuerde que si me están diciendo que los paréntesis significa que tenemos parte entera de 4,5 más 1, ¿qué significa eso? Que es el sucesor, ¿ya? Entonces, la parte entera de 4,5, eso se resuelve quitándole la parte decimal. Solo me quedo con el número 4. Le saco los paréntesis porque ya lo resolví, más 1. Entonces, la parte entera, el sucesor de la parte entera es 4 más 1, que sería 5. Entonces, a esto se refiere con la posición. Posición número 5. ¿Ya? Para que quede claro. Bueno, lo mejor siempre, como yo digo, es ver ejemplos. Vamos a los ejemplos. Ejemplo 1. La siguiente distribución de datos. ¿Ya? Distribución de datos son estos números que, si nos damos cuenta, son el 3, el 5, el 8, el 3, el 1, el 2, el 3, el 5, el 8. ¿Ya? Y nos piden calcular el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3.
¿Se dieron cuenta de algo con los datos? No están ordenados, ¿cierto? Entonces acá, por eso yo anoté que el primer paso es ordenar los datos de forma creciente. Ya eso lo sabemos, que es de menor a mayor. Entonces, póngale pausa y hágalo ustedes. Entonces el dato menor sería 1. Le puedo poner comas o guiones, ya eso no va a influir en nada. Entonces el 1 lo voy a ir tachando para saber que ya puse el 1. Después tenemos el 2, que está por acá. No hay ningún otro 2, tenemos 3, ¿cierto? Y tenemos un 3, tenemos 2, 3, tenemos 3, 3 y tenemos 4 números 3. Luego del 3 tenemos el, no hay ningún 4, ¿cierto? Tenemos el 5. Tenemos un 5 y tenemos otro 5. Y nos faltaría simplemente el 8. ¿Ya? Un paso, una buena forma es contar cuántos datos tenemos, o sea, sacar el n. Ya recuerde que usted puede poner n minúscula o n mayúscula y va a ser lo mismo. Entonces n sabemos que es el total de datos. Ya que en este caso, a ver, vamos a anotar de nuevo. N es el total de datos. ¿Cuántos datos tenemos en total? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 9 datos en total. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, no son 9 entonces, nos equivocamos. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cuál nos faltó? Si arriba ahí 10. Tenemos un 1, un 2, un... Ah, miren, fíjense. ¿Qué nos faltó? ¿Se dieron cuenta ya? Nos faltó un número 8, ¿cierto? Que es el que está acá. Entonces es bueno igual el tema esto de tachar y antes de seguir con los pasos, contar los datos. Así que tenemos, en este caso tenemos arriba los que tachamos y los que anotamos en forma ordenada. Vamos a contar de nuevo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora sí está bien, ¿ya? Coincide lo que yo tengo arriba con lo que yo conté abajo en la parte que está ordenado. Ya, entonces ya ordenamos, perfecto. Entonces, segundo paso. Este paso es opcional. Más que nada es para trabajar la lógica, ¿ya? De lo que estamos haciendo, porque si lo hacemos por hacerlo como máquinas no tiene ni un sentido. Pero si pensamos un poco y pensamos en forma lógica, se les va a hacer más fácil. Ya, primero dice, segundo paso, identificamos el dato central que corresponde a la mediana de los datos, ¿ya? Acuérdense que en los videos de la semana pasada yo les dije que el cuartil 2, o sea el C2, correspondía al 50% de los datos. ¿Se acuerdan? Lo vamos a anotar. El C2 corresponde al 50% de los datos, ¿ya? Y les dije que eso también correspondía a la mediana de los datos, que es lo mismo. Si tenemos un total de datos, la mediana es lo que lleva acumulado hasta la mitad, hasta el 50%. Y también acuérdense que eso corresponde al decil 5, porque los deciles eran de 10 en 10, entonces el decil 5 también es el 50%, y el percentil 50. Recuerden que los percentiles van de 1 en 1, y el percentil 50 también corresponde al 50%. Entonces, súper importante que esto lo recuerden, ¿ya? Si ustedes en una prueba, en un control, en la prueba de transición ex-PSU,
le preguntan por el cuartil 2, por la mediana, por el quinto decil o por el percentil 50, están preguntando exactamente lo mismo. ¿Ya? Así que quede claro. Entonces, para no anotarlo de nuevo, vamos a fijarnos acá mismo. Acá mismo nos vamos a fijar dónde está el centro de nuestra distribución de datos. Ya, a ver, forma lógica. Si tenemos 10 datos, ¿cuál va a ser la mitad? A ver, también podemos ir viendo acá, separando. Ya, también es una forma. Tenemos separamos uno, 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 separamos uno. Y el dato central debería estar acá al centro, ¿cierto? Pero pasa que en realidad lo que hay es que tenemos dos datos centrales. ¿Sí? Si nosotros tenemos dos datos centrales, significa que hay que sacar el promedio de esos dos datos. ¿Se acuerdan que si es que vieron el video de la mediana, que tendrían que haberlo visto, yo les decía que si la cantidad de datos, que en este caso es 10, es par, ustedes debían buscar el dato central, pero si no se posicionaba en una sola fila, en este caso una sola posición, tenían que sacar el promedio, ¿ya? En este caso es lo mismo. Como hay dos datos centrales, usted tiene que sacar el promedio entre esos dos datos. Pero, ¿cuánto es el promedio de 3 y 3? El promedio de 3 y 3, bueno, si quieren lo calculamos, ¿cierto? Tenemos que sumar 3 más 3 y dividirlo en 2. 3 más 3 es 6 y 6 dividido 2 es 3. ¿Por qué? Porque si tengo un promedio, una nota 7 y una nota 7, el promedio de esas dos notas 7 es la misma, es 7. Lo mismo pasa acá. El promedio entre 3 y 3 es 3, ¿ya? Entonces, tenemos que el dato que se encuentra en la posición, ¿sí?, central, ¿ya? Ahí si usted quiere le llama cuartil 2, percentil 50, ¿ya? O la mediana de los datos. En este caso entonces sería el dato 3, ¿sí? El dato 3 sería el dato central. ¿Ya? Y ahí estaríamos resolviendo esto de acá, ¿sí? Que el C2 correspondería al dato 3, ¿sí? Resolveríamos de inmediato eso. Igual podemos comprobar, obvio. Siempre se puede comprobar. Entonces el C2, si nos acordamos de la fórmula, que es K por N dividido en 4, porque es cuartil, va a ser 2, que el K, acuérdense que corresponde al cuartil que nos está preguntando, el N, que es el total de datos, que sería en este caso 10, dividido en 4. Podemos simplificar el 2 con el 4, ¿sí? En este caso quedaría 2 abajo. Y podemos simplificar o simplemente dividir. Ya, 10 dividido 2 me quedaría 5. ¿Ya? Bueno, si usted no quiere simplificar, pero es que yo siempre se lo he recomendado, de todos los años que los conozco, algunos, siempre le he dicho que es bueno saber simplificar y es bueno hacerlo. Pero si no quiere, también podría hacer 2 por 10 son 20. Y 20 dividido 4 es 5. ¿Ya? Nos dio 5. Entonces, voy de nuevo a la teoría, que es la que está acá. Como el n por k, que es lo que estábamos calculando, vamos a borrar esto para que esté un poco más limpio. El n por k, que era lo que estaba calculando, me dio 5. ¿A qué categoría corresponde? ¿A número entero o número decimal? A número entero, ¿cierto? Como es un número entero, hay que sacar el promedio del dato de la posición 5 con el dato siguiente. Entonces vamos a ver. El dato de la posición 5,
Vamos a borrar esto para tener un poco más de limpieza. ¿Sí? Obviamente si usted quiere anotar esto, lo retrocede y va a quedar, está en la grabación en este video. Entonces vamos enumerando. Esta es la posición 1. Esta es la posición 2, la posición 3, la posición 4, la posición 5. Entonces, ¿qué dice la definición? Que donde está esa posición hay que ver la posición siguiente, que sería la posición 6, y fíjense acá que dice que hay que sacar promedio, ¿ya? Entonces tienen que sacar promedio entre esta posición y esa posición, ¿ya? Que sabemos que el promedio de dos números que son iguales, el mismo es 3, ¿sí? Entonces usted acaba de darse cuenta, ¿dónde estamos aquí? Como era la posición 5 y como esa posición es un número entero, tiene que sacar promedio entre esa posición y la siguiente. Entonces sacar promedio. Y al sacar promedio, a usted le dio que el dato del C2, lo vamos a anotar, el dato del C2 da 3. ¿Sí? Y ahí terminaste de sacar el C2, que sabemos que es la mediana, que es la mitad de el total. Miren acá. Tercer paso. Se recuerda que cuando utilizas las fórmulas de los cuantiles, el resultado que obtienes es la posición hasta donde se encuentra acumulado un cierto porcentaje. ¿Sí? Si quiero utilizar la fórmula para calcular el C1, ya, calculemos el C1 ahora. K, recuérdense que es este 1 de acá. N, ¿cuánto era N? Lo habíamos notado por acá, ¿se acuerdan? Que N era 10, que era el total de datos, y dividido en 4 porque estamos calculando un cuartil. Si usted divide 10, bueno, 10 por 1 es 10, 10 dividido 4, ¿cuánto le da? Eso es, lo sacó, 2,5. Entonces, antenas, ¿sí? Alerta, ¿qué pasó aquí? Tengo que acordarme, ¿cierto? El resultado. Si el resultado de n por k dividido 4 me da un decimal, estaríamos en esta categoría, que es la categoría de cuando el número nos da decimal. ¿Sí? Entonces vamos a ir anotando. Como la posición que nos dio, o el resultado que nos dio, es decimal, ¿sí? Hay que hacer lo de la parte entera, que era n por k o k por n, que es lo mismo, dividido en 4, parte entera, más 1. ¿Ya? Entonces sabemos que la parte entera de 2,5, ¿ya? Mentalícese que esto es fácil. La parte entera es simplemente borrarle la parte decimal, que en este caso es 5, y quedarme simplemente con el 2. Entonces la parte entera de 2,5 es 2. Más 1 sería 3. Pero acá no encontramos el dato, no es el dato 3, sino que es la posición, ¿ya? Eso es lo importante que se den cuenta. Que a mí lo que me entrega esto es la... Siempre que escribo acá en la orilla, me escribe así. ¿Ya? Lo que encontré acá es la posición. ¿Sí? Miren, acá había hecho un esquemita. Entonces, devolvámonos un poco para ser un poco más ordenado. Ya vamos a borrar. Ya. Llegamos a este resultado, ¿cierto? 2,5. Preguntarse si el resultado es un número entero o decimal. Ah, ya, es un decimal. Cuando nos dimos cuenta que era un decimal, entonces sacábamos la parte entera del decimal y le sumamos 1, ¿ya? Que era lo que estábamos haciendo. Vamos a correr esto para que quede más ordenado. Entonces, ¿qué estábamos haciendo? Parte entera de 2,5 más 1, ¿cierto?
La parte entera de 2,5 es 2 más 1 es 3. Pero que quede claro que esa es la posición 3. O sea, yo voy acá arriba y digo posición 1, posición 2, posición 3. Que en este caso coincide. Es una casualidad. Que también me dio 3. ¿Ya? Posición 3 entonces corresponde al dato 3. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que siempre que me dé la posición 5 va a ser el dato 5. No, eso es casualidad. Que quede claro. Entonces esto vamos a sacar... Ahora nos corresponde sacar el C3, que es el cuartil 3. Recuerde, K es el número 3 que está acá. El N es el 10, que es el total de datos, dividido en 4. Calcúlelo, por favor. Sería 30 dividido en 4. Eso me da 7,5. Entonces, de nuevo, volvemos a nuestro esquema. Preguntarse si el resultado es un número entero o decimal. A ver, es un... sí. Es un número decimal. Entonces tenemos que sacar la parte entera del decimal y sumarle 1. Perfecto. Sacamos la parte entera de 7,5 y le sumamos 1. Sería la parte entera de 7,5. Borramos la parte decimal. 7 más 1. Y eso es 8. Pero recuerde que no es que el resultado sea el dato 8, sino que es la posición número 8. ¿Ya? Posición. Importante eso porque ya puede causar confusión. Lo que tú encontraste ahora recién, ese 8, que era un 7,5, y sacamos la parte entera que era 7, y le sumamos 1 que da 8, es la posición. Vamos a ver la posición 8. Tenemos posición 1, 2, 3, posición 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ven que acá nos da lo mismo? La posición 8, que es el C3, que corresponde al 75% de los datos que llevan acumulados, es 5. ¿Ya? Es el dato 5. Entonces acá, el cuartil 3, que sabemos que corresponde al 75% de los datos, es el dato 5. ¿Ya? Dato 5 porque eso es la posición que me dio a mí, que era 8. ¿Sí? Si nos damos cuenta, bueno, al calcular el C2, nos dio un número entero, ¿se acuerdan? Nos dio 5. Y tuvimos que sacar el promedio entre la posición 5 y la posición siguiente, ¿ya? Que fue esto de acá. Posición 5 y la posición siguiente sacamos promedio. Que casualidad era el mismo, entonces era igual 3, el dato 3, que está acá. Después, cuando calculamos el C1 y el C2, ambos posiciones nos dio decimal. Entonces, en ambos tuvimos que sacar la parte entera y sumarle 1 para saber la posición donde se encontraba el cuartil 1 y el cuartil 2. ¿Ya? Entonces, veamos otro ejemplo, ¿sí? Antes de ir a los ejercicios del formulario. El ejemplo 2 dice, en la siguiente distribución de datos, tengo el 4, 6, 8, 17, 23, 43, 53, 56. Les piden calcular el C1, C2 y el P50. Ya, miren, de a poco se van a ir dando cuenta. No les voy a dar el dato curioso al tiro. ¿Por qué? Para que ustedes también vayan pensando. Dice, primer paso, ordenar. 4, 6, 8. Creo que están ordenados ya, ¿cierto? Sí, ya están ordenados de forma creciente, que es de menor a mayor. Así que ese paso está listo. Ya no es necesario hacerlo. Segundo paso, identificamos la mediana, que sabemos que corresponde al dato central y que es lo mismo que el cuartil 2 y a su vez es lo mismo que el P50. Bueno, de eso era lo que quería que se dieran cuenta. Que si usted calcula el C2, al mismo tiempo está calculando el P50, o sea, no es necesario que haga los dos cálculos, basta con calcular uno solo, ¿ya? Porque tiene que entender que se refiere a lo mismo, ¿sí?
Acuérdense que los cuartiles avanzan de 25% en 25%. Ya el segundo cuartil ya nos da el 50%. ¿Sí? Y los percentiles, que van de 1 en 1 hasta 100, sin contar el 100 obviamente, está el percentil 99, el percentil 50 va a ser el 50%. ¿Sí? Entonces a eso me refiero con esto. ME significa mediana. Entonces la mediana es lo mismo que el 50%, es lo mismo que el cuartil 2 y es lo mismo que el percentil 50. Entonces mira, saquemos primero el N, que es el total de datos. Tenemos datos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? 8. Volvió a ser par este número. Entonces, por lógica, no solo debería haber un dato central, sino que deberían haber dos datos centrales, porque es un número par. Entonces, te cuenta, los datos centrales van a estar, ¿dónde? Acá van a estar los datos centrales, ¿cierto? Porque de aquí para acá hay 1, 2, 3 números y de aquí para acá hay 1, 2, 3 números. Entonces, los datos centrales son el 17 y el 23. Entonces, a eso me refería yo, que cuando si hay dos datos centrales, lo que hay que hacer es calcular el promedio. Ya, y aquí está bien el ejemplo, porque ahora sí nos da dos números distintos, ¿ya? Que a diferencia del ejemplo anterior, eran dos números iguales, entonces podía tenderse a confundir. Entonces, promedio, lo mismo que si usted tiene dos notas de un semestre y otro semestre, usted las suma y las divide en dos, porque son dos notas. Acá tiene que hacer lo mismo. Toma el 17, le suma el 23 y lo divide en 2 porque son dos datos o dos números, ¿sí? Vamos, sumemos eso. ¿Cuánto es 17 más 23 dividido 2? Eso da 20, ¿ya? Entonces, el promedio que está entre 17 y 23 es 20, ¿ya? Entonces, la mediana de los datos, que corresponde al 50%, es el dato 20, ¿ya? Y que ahora estamos matando, en realidad, suena feo, pero estamos haciendo la pega de las dos cosas que nos pedían, ¿ya? Porque nos pedían el C2 y el P50. Pero sabemos que C2 es lo mismo que P50 y es lo mismo que la mediana, pero la mediana ya la calculamos y es 20, el dato 20, ¿ya? Entonces con eso tenemos casi listo nuestro ejemplo. ¿Ya? En caso de cualquier cosa no entendió cómo funcionó esto, me habla y me pregunta, ¿ya? Pero tiene que entender que la mediana es la mitad de los datos, lo que ya acumulado hasta la mitad de los datos, y lo mismo que el percentil 50 y lo mismo que el cuartil 2, y que en este caso es 20. Entonces solamente nos faltaría calcular el C1, y lo vamos a hacer a través de la fórmula. Entonces tenemos que el K es 1, el N, habíamos contado acá era 8, y el dividido 4. 8 por 1 es 8, dividido 4. 8 dividido 4 es 2. Entonces, ¡pum! Antenitas paradas. Vamos a hacer memoria. El 2 yo sé que es un número o resultado de un número entero. ¿Y qué había que hacer cuando daba entero? Había que tomar esta posición, esa posición y la siguiente posición. Le vamos a poner y la posición siguiente. Entonces tenemos la posición 2, que sería la posición 1, posición 2, ¿cierto? Tenemos la posición 2 y la posición siguiente a la 2 es la posición 3. Entonces tengo que sacar, ¿qué cosa entre la posición 2 y la posición siguiente? Tengo que sacar el promedio. ¿Ya? Lo vamos a escribir un poco más, que se note. ¿Sí?
¿Qué tengo que hacer entre estas dos cosas? Tengo que sacarla el promedio. Promedio. ¿Ya? Entonces el promedio entre 6 y 8, ¿qué tiene que hacer usted? Tomar el 6, sumar el 8 y dividirlo en 2 porque son dos números. 6 más 8 son 14, dividido 2 daría 7. ¿Sí? Entonces el cuartil 1, ¿sí? Sabemos que este es el cuartil 1, corresponde al dato 7. ¿Sí? Y ahí terminamos con el ejemplo 2.